Hola queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. La lección número 11 para el 15 de junio del 2024 tiene por título El conflicto inminente. La lección de esta semana se basa en el libro El conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. El versículo clave para la lección de esta semana está en Juan capítulo 17, versículo 17, que dice: Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Has escuchado acerca del biochip? Este es un pequeño chip que contiene una información muy importante que tiene la intención de ser colocada en las manos o en las palmas de las personas. Mide un poco más que un grano de arroz y este dispositivo tecnológico tiene la finalidad de poder contener toda la información necesaria de un paciente a la hora de sufrir un accidente para que así pueda llevar su ficha clínica a donde quiera que vaya. Y así también pueda llevar información relevante acerca de los tipos de sangre que tiene, operaciones que se haya realizado, algunas enfermedades, afecciones que tiene o alergias a algunos medicamentos o tratamientos especiales con los cuales está pasando. Muchos hermanos de iglesia y personas consideran de que este pequeño chip o esta invención, que incluso puede ser utilizado para otras cosas, como en algunos lugares es utilizado como un medio de pago o como un chip para poder transmitir información o realizar transferencias o pagar dinero, muchos consideran de que este podría ser la marca de la bestia. ¿Has escuchado tú acerca de la marca de la bestia? Seguramente has escuchado diferentes teorías dentro de la iglesia que hablan acerca de que la marca de la bestia es un código de barra, va a ser algo con el cual se va a controlar a las personas y así también, como dice la Biblia, se le va a impedir a la gente comprar y vender si es que no tienen esta marca, ya sea en la frente o en la mano. La Biblia, a ciencia cierta, no explica qué es la marca de la bestia. Podemos indagar un poco acerca de eso y también podemos mostrar un sentido metafórico acerca de qué es realmente la marca de la bestia, ya que como es colocada en la mano o en la frente, podemos asimilar de que es algo que va a controlar o que es algo que está referido acerca de lo que nosotros hacemos y lo que pensamos. Si nosotros hacemos y pensamos cosas que están desviadas a lo que Dios quiere, estamos sin duda llevando la marca de la bestia. Si nuestro accionar, las cosas que hacemos con nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestras ideas están lejos de las ideas de Dios, sin lugar a dudas tenemos la marca de la bestia. Y por el contrario también, si en cambio nosotros hacemos la voluntad de Dios, si pensamos y realizamos lo que Dios tiene en mente, las ideas de Dios, estamos teniendo, ¿cierto?, la marca de Dios, el sello de Dios. Sabemos sí que, como dice la Biblia, esta marca será colocada en el tiempo del fin a todos aquellos que se arrodillen, a todos aquellos que adoren a la bestia, que adoren a Satanás y también al anticristo. Y por lo tanto así van a ser controladas las personas. Se va a diferenciar en el último tiempo a quienes son los que siguen a Satanás, a la bestia, al falso profeta, y quienes son los que siguen realmente a Jesús, a Dios y le sirven. Apocalipsis capítulo 14 versículos 7 y 9 dicen: Decía a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano. Y Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice: Digno eres tú, oh Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Aquí nosotros vemos en estos versículos cómo se da la advertencia en el último tiempo a través de los tres ángeles acerca de que tienen que volver a adorar al Creador. Se le indica primero a toda nación, tribu, lengua y pueblo que tienen que volver a adorar a Dios y temerle. Entonces el segundo ángel advierte acerca de lo que es la caída de Babilonia y el tercero también advierte acerca de la marca de la bestia. Nosotros, ¿cómo es que evitamos recibir la marca de la bestia? Es muy fácil. Siguiendo los consejos, las advertencias que se nos muestra aquí en el libro de Apocalipsis, siguiendo los mensajes y escuchando aquellas voces de los últimos tres ángeles que aparecen en Apocalipsis que dicen que tenemos que volver a adorar a nuestro Dios, volver a adorar a nuestro Creador. Es decir, nosotros no debiésemos estar, queridos hermanos, queridos amigos, preocupándonos acerca de la marca de la bestia, preocupándonos acerca de seguir o adorar a la bestia, sino que nosotros debiésemos preocuparnos en el tema central del libro de Apocalipsis, que es Jesús,
Muchas veces se estudian las profecías o se estudian libros proféticos como Daniel o Apocalipsis, enfrascándose o enfocándose acerca de las bestias, acerca de lo que va a hacer Satanás, acerca de estos poderes, acerca de los reinos, de los cuernos, etcétera, etcétera. Pero en realidad estos libros hablan más acerca de Jesús, hablan más acerca de la salvación, hablan más acerca de nuestro Dios que las bestias, que los animales, que los reinos, que el anticristo. Por lo tanto, nosotros siempre debiésemos centrar nuestro objetivo, nuestro plan de estudio en buscar a Jesús, en buscar a Dios. Cada vez que estudies el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, no debes buscar o enfatizar lo que son las bestias, los animales, los poderes, los reinos, Satanás, no, sino que debes preocuparte de buscar a Cristo y encontrarte con Él y con su mensaje, ya que este es el tema central de Apocalipsis. Apocalipsis no habla acerca de Satanás, no habla acerca de las bestias. El mensaje central de Apocalipsis es acerca del Cordero, acerca del Creador, acerca de nuestro Salvador que viene pronto y está dándonos señales para advertirnos acerca de las cosas que van a ocurrir a futuro y también cómo debemos prepararnos. Entonces, en resumen, ¿cómo nos preparamos para evitar recibir la marca de la bestia? Adorando al Creador, adorándolo a Él. Si nosotros estamos adorando a Dios, estamos adorando al Cordero, así como se menciona en el libro de Apocalipsis, si nosotros nos enfocamos en adorar a Jesús, así como lo hacen los ángeles, así como lo hacen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, si nosotros estamos rindiéndole culto, adorando, siguiendo al Creador, entonces no vamos a recibir la marca de la bestia, vamos a estar del lado correcto, vamos a seguir el camino del bien. Así que no te preocupes por no recibir la marca de la bestia, preocúpate por recibir el sello de Dios, por estar constantemente adorándole y siguiéndole. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dicen: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si nos damos cuenta, el libro de Apocalipsis menciona a los santos, menciona a aquellos que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo. Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que van. Son aquellos que van a ser sellados en el tiempo del fin y que esperan a su Salvador, esperan a Jesús en la segunda venida. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrarnos en ese grupo, en el grupo de aquellos que son perseguidos, en el grupo de aquellos que están en contra de Satanás, en contra de recibir la marca de la bestia, debemos procurar tener las características que tiene este grupo. Ahora vamos a ver algunas cosas que pasaron los cristianos del Nuevo Testamento y cómo esto se va a repetir o se va a aplicar también en el tiempo del fin. Juan capítulo 16, versículo 2 dice: Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensarán que rinde servicio a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 dice: Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes, para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Podemos darnos cuenta de que en el tiempo de los primeros cristianos, ellos sufrieron persecución. Cuando recién se estaba formando la iglesia, ellos fueron, cierto, perseguidos, fueron encarcelados injustamente, fueron incluso matados, fueron martirizados, llevados a los coliseos, entregados a las bestias, a los animales como carne, como comida, y por lo tanto eso era una gran cosa que ocurría en el principio y que sin duda se volverá a repetir en el tiempo del fin. Así que debemos prepararnos también y no estar ajenos a esto, a lo que será la persecución hacia los cristianos, hacia lo que será el odio de incluso los seres queridos, de los poderes políticos que incluso crearán leyes o pondrán todos los elementos de la fuerza para perseguir a aquellos que no estén de acuerdo contra lo que ellos dicen. Por lo tanto, también tenemos que prepararnos para eso, a que un tiempo después seamos perseguidos, seamos denigrados, seamos burlados, incluso seamos maltratados o incluso lleguemos a la muerte por causa de Cristo. Vamos a ver las bestias que aparecen en Apocalipsis y cómo son estos poderes con los cuales Satanás utiliza para poder engañar y emprender un gran poder sobre la tierra. Vamos a ver la primera bestia, que es la que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 6 dice: Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había
un nombre y vi... Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 6 dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Aquí aparece esta primera bestia, la cual dice que sube del mar. ¿Qué es lo que significa el mar? ¿Acaso será una bestia acuática? Aunque es contradictorio porque dice que esta bestia es muy parecida a un leopardo. Cuando la Biblia habla acerca de las profecías, habla acerca de los reinos, no es que sean literalmente así, sino que utiliza símbolos. Y en el lenguaje profético o en el lenguaje de estos libros como Apocalipsis y Daniel, cada vez que se hace referencia al mar y que estas bestias surgen del mar, se refiere a que el mar significa muchedumbre. Mar es cuando hay muchas personas. Por lo tanto, esta bestia va a surgir de un continente o de un lugar donde hay muchas personas, donde hay un gentío grande. Y así también podemos darnos cuenta de otras características que tiene esta bestia, que dice que tiene 10 cuernos, que tiene 7 cabezas, que tenía un nombre en su cabeza de blasfemia, que era semejante a un leopardo, pero que sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de león. Todas estas cosas son características específicas que ahora no podemos estudiarlas, pero cada una tiene su simbolismo, tiene su significado. Y quizás para otro video, para un estudio más adelante, podemos ir dándonos cuenta acerca de qué significa cada uno de estos elementos. Pero ya tenemos algo central, de que esta bestia surge del mar, surge de un continente que está muy poblado. Y un continente que en ese entonces estaba muy poblado era sin duda Europa, donde se centraban los grandes poderes y los reinos. Incluso Europa fue uno de los grandes continentes que persiguió a los cristianos por mucho tiempo, incluso hasta hoy en día. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que este poder surge de Europa y nosotros sabemos cuál es. Es un poder que es político, pero también religioso. Vamos a ver la clave para poder identificar a esta bestia. ¿Qué es lo que nos va a ayudar para poder identificar a quién representa? Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice, y la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice, y esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Apocalipsis nos dice de que esta bestia que surge del mar, es decir, que surge de un lugar que estaba muy poblado, podemos identificar rápidamente Europa, dice que tenía una boca que hablaba blasfemias. Se le dio la autoridad para hablar en contra de Dios. Y hablaba contra Dios, contra su templo y contra los que incluso moran en el cielo, contra los ángeles. Entonces aquí podemos identificar rápidamente ciertas características. Esta bestia nace de un lugar muy poblado, que sería Europa, habla blasfemias contra Dios. ¿Qué significa blasfemia? Hablar en contra o incluso colocarse en el lugar de, es decir, habla en contra de Dios o se coloca en el lugar de Dios. Y Apocalipsis nos dice de que esta bestia tiene la autoridad, el poder para ejercer su dominio por 42 meses. Y si nosotros aplicamos la regla de principio por año profético, si aplicamos estos 42 meses proféticos y los pasamos a lo que son los años literales e históricos, nos calza de que esto sería 1260 años. Y calza justo con el poderío que tuvo la Iglesia Católica Romana que nació en Europa, específicamente en Roma, que comenzó en el 538 y terminó en 1798. Este fue conocido como el periodo del oscurantismo o la Edad Oscura o la Edad de la Persecución o el poderío que tuvo la Iglesia Católica Romana sobre diferentes poderes en toda Europa. Y durante estos años esta bestia o este poder estuvo subyugando a príncipes, reyes, incluso tuvo su propio ejército, conquistó diferentes tierras, tenía un dominio tremendo hasta que llegó la Revolución Francesa y siendo parte de las cosas que repudiaban los franceses, obviamente destruyeron muchas iglesias, echaron a los curas de sus lugares, de sus conventos, y Napoleón Bonaparte mandó a su general Berthier
a uno de sus manos derechas a encarcelar al Papa, el cual terminó siendo muerto en la cárcel. Es allí donde terminó entonces el poderío de este reino, y así podemos identificar claramente de que calza con lo que es la profecía, calza con lo que es la historia, calza con la referencia que aparece aquí en Apocalipsis. Y cuando se dice que esta bestia fue herida como de muerte, pero que después fue sanada, y mucha gente, la gente de la tierra, se maravilló en pos de la bestia y adoró al dragón porque le dio esa autoridad de poder ser resucitada, de poder revivir, e incluso los moradores de la bestia decían: ¿quién contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Fue cuando esta herida de muerte, cuando fue la Revolución Francesa y fue apresado el Papa y murió en la cárcel, se pensó que iba a ser el fin de la Iglesia Católica Romana, hasta que tiempo después Benito Mussolini le devolvió cierto territorio, le regaló tierras a la iglesia para que pudiese reconstruirse y pudiese, cierto, estar albergada, donde le albergó lo que ahora se conoce como el territorio del Vaticano, y hasta entonces ha ido creciendo su poder y ha vuelto a tener de cierta manera influencia como la tenía antes, subyugando o dando consejos, teniendo poder e influencia sobre las ideas de políticos, sobre presidentes, sobre diferentes países, llamando hoy en día a la unidad y nuevamente invitando a las iglesias que se han separado a volver nuevamente a ella. Entonces ya identificamos a la primera bestia que surge del mar. Esta bestia sin duda es la Iglesia Católica Romana. Ahora, vamos a identificar quién es la segunda bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18 nos dice: Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene herida de espada y que fue revivida. Y también se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fueran muertos todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos, a pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre, y su número es 666. Aquí entonces aparece la segunda bestia. Las características que se nos dan acerca de esta bestia es que surge de la tierra, es decir, surge un lugar que estaba desértico, un lugar no tan poblado. América, en comparación a Europa, estaba deshabitado. Todas las civilizaciones, los reinos, habían prosperado y habían crecido en Europa, y América solamente estaba tomado por algunos pequeños pueblos originarios, incluso pueblos que eran nómades. Por lo tanto, no había tanta civilización, hasta que después vinieron los colonizadores puritanos, que vinieron en una embarcación llamada el Mayflower. Ellos formaron ciertas pequeñas comunidades y después estados, y es por eso que se conoce al país de Norteamérica como Estados Unidos, porque une estos estados y tiene diferentes estados. Es tan grande que tiene que tener diferentes estados con sus diferentes gobernantes, etcétera, etcétera. Y es uno de los países más influyentes hoy en día en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, podemos identificar de que esta segunda bestia surge de aquí, surge de América, o más bien de Estados Unidos. Otra característica que se nos da es que esta bestia tenía 2 cuernos como de un cordero, es decir, parecía amigable, parecía inocente como un cordero, pero tenía boca como dragón, y que obligaba a la gente a que adore a la primera bestia. Y esto es algo que hemos estado viendo últimamente, donde Estados Unidos está reconociendo el poder que tiene el Papa, o que tiene, cierto, la autoridad de la Iglesia, y se le llama, cierto, a la gente a que reconozca el poder también de la Iglesia Católica, y que incluso se dejen llevar por las ideas, por los planes que tiene. Y es así como últimamente Estados Unidos ha estado apoyando infinitamente a la Iglesia, al Papa, a la Iglesia Católica Romana. También otra característica es que tiene tanto poder que incluso hace descender fuego del cielo. Muchos aplican esto al gran poder militar que tiene Estados Unidos, que no se compara ni se compara a ningún otro poder, ya que tiene armas nucleares, ha destruido ciertas naciones como Japón, como lo hizo con la bomba atómica
en Hiroshima y Nagasaki, o cómo ellos incluso tienen tanto poder militar que podrían incluso destruir todo el planeta Tierra si lo quisieran. Y en el último tiempo va a obligar a todos, a chicos y a grandes, a libres y esclavos, a todos los habitantes de la Tierra, que se les coloque una marca en la mano o en la frente. Y todos aquellos que no se arrodillen ante la bestia, no la van a recibir y se les va también a prohibir que compren o vendan. También se menciona de que esta marca tiene el número 666. Podemos entonces reconocer de que esta segunda bestia que surge en la Tierra es sin lugar a dudas Estados Unidos. Son los dos poderes más grandes e influyentes que hay hoy en día. La primera bestia vendría siendo el Vaticano o la Iglesia Católica Romana, y la segunda bestia vendría siendo Estados Unidos. Ellen White, en el libro El conflicto de los siglos, páginas 577 y 580 a la 581, dice: Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza, procura regir con conciencia y hacerse triunfar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Para poder soportar la prueba que se les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a este entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en este último gran conflicto. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y solo la Biblia, como norma de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son de las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Dios". En conclusión, debemos estar apercibidos, debemos estudiar y conocer de que Satanás estará obrando y está obrando en este último tiempo con estos dos grandes poderes. Ya los identificamos gracias al estudio de la Biblia y gracias al estudio de la lección. Hay muchas otras características y puntos que podemos seguir debatiendo, estudiando, y sin duda nos vamos a dar cuenta de cómo todos estos apuntan a los mismos poderes, a que la primera bestia es sin lugar a dudas una representación del reino o el poder del Vaticano o de la Iglesia Católica Romana, y el segundo poder o la segunda bestia representa a Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, estos últimos dos poderes son los que estará utilizando Satanás en el último tiempo para hacer engañar a mucha gente e incluso obligarla, como dice Ellen White, a que adoren a Satanás. Satanás siempre utiliza instrumentos, utiliza imágenes, utiliza el poder o la violencia para obligar a que la gente le adore. Porque recordemos de que el gran conflicto entre el bien y el mal, el conflicto y la guerra entre Cristo y Satanás, es una guerra, una lucha por la adoración. Entonces Satanás siempre obliga a la gente a adorarle, siempre utiliza engaños, máscaras, para que la gente, pensando que hace lo correcto, pensando que adora a Dios, le esté finalmente adorando a él. Pero en cambio Dios no obliga a nadie, no se mete en la conciencia de las personas, ni los fuerza, sino que simplemente es una invitación abierta a todos aquellos que quieran seguirle, a todos aquellos que quieran servirle, a todos aquellos que quieran adorarle. La pregunta es, querido hermano, querida amiga, querida persona que estás ahí detrás de la pantalla, ¿quieres tú adorar a Dios? ¿Estás procurando de manera voluntaria buscar la presencia del Señor, servirle a Él? ¿O sin lugar a dudas estás adorando imágenes, estás adorando cultos, estás adorando diferentes cosas que sin duda son una máscara, son solamente una imagen, son un poder que utiliza Satanás para quitarte la adoración que debiese ser dedicada a Dios? Espero que esta lección haya podido ayudarte a reflexionar y a responder muchas preguntas y dudas que hay muchas veces al estudiar el libro de Apocalipsis, y te invito para que tú, sin lugar a dudas, también te des un tiempo para seguir repasando, seguir estudiando la Biblia y también estudiar y repasar la lección de escuela sabática con nosotros. Me despido deseando que Dios bendiga grandemente tu vida, y te invito también últimamente para que puedas estudiar tu Biblia y adorar al Creador, y que te mantengas firme y perseverante hasta el fin, así como menciona el libro de Apocalipsis.
Que Dios te bendiga.